Aleluya, el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor y reciban a nuestros pastores en esta noche. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, amén. En victoria. Amén. Con el Cristo de la gloria. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es maravilloso cuando podemos exponer o enseñar la palabra del Señor. Amén. Es un privilegio, hermanos, inmerecido. Y queremos darle la gloria y la honra al Señor por esto. Estamos repasando nuestra doctrina, la doctrina de nuestro concilio, de nuestra gloriosa Iglesia de Dios de la profecía. Amén. Queremos darle la bienvenida a ustedes que están aquí temprano y están recibiendo un papelito. Más adelante le vamos a decir qué usted va a hacer con eso. Amén, pastor. Alabado el Señor. Es un privilegio, hermanos, poder participar y compartir la palabra de Dios. La palabra que el Señor inspiró para nosotros. Dice la misma Biblia que es vida. La palabra de Dios es vida y es paz. Algunos han echado a un lado la Biblia, ¿verdad? Para hablar y proponer cosas de sí mismos. Pero la Biblia seguirá siendo la Biblia mientras haya vida en esta tierra. La palabra de Dios se irá con nosotros cuando nos vayamos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces damos gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios cuando podemos compartir la palabra de Dios, cuando Dios nos permite poder enseñar la palabra de Dios y también escuchar, que es una de las cosas que no le gusta a mucha gente, escuchar, que no es lo mismo que oír. Oír a veces le entra por aquí, le sale por aquí, pero escuchar es detenerse. Escuchar implica recibir. Escuchar implica someterse. Escuchar implica obedecer. Amén. Dijo el Señor, en vuestra obediencia obtendréis la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que bien nos cuesta entonces escuchar la instrucción y seguir la palabra de Dios. Ya la misma Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Y dijo el Señor, ellas son las que dan testimonio de mí. Así es. Bendito sea El nombre del Señor. Entonces, hemos estado, ¿verdad?, recordando algunos puntos de la doctrina de la Iglesia de Dios de la profecía. Amén. Y en esta noche nos proponemos hablar sobre ese punto, sobre todo sobre ese punto, iniciar con ese punto, que no solamente es un punto esencial, esencial de la doctrina de la Iglesia, la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Y para ser parte del reino del Señor que el Señor estableció en esta tierra, debemos ser santos. Y el llamado bíblico a la iglesia es ser santo. La santidad no es teoría. La doctrina de la iglesia no es teoría, hermanos. Es práctica. Es práctica. Gloria a Dios. La iglesia está llamada a ser santa.
¿Por qué? Porque el Señor viene por su iglesia. Una iglesia como santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Algunos le dirán, no, los santos están en los cielos. Nadie es santo en esta tierra. Pero no es cierto. Amén. El Señor no solo nos pidió que los que le buscan a Él deben ser santos. Él ordenó: sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el punto, ¿verdad? Es algo, sin santidad nadie verá al Señor, porque al cielo nadie puede pisar que no sea santo. Al cielo nadie puede llegar que no sea santo. Nadie puede entrar que no sea santo. Entonces, como le digo siempre, la iglesia es el laboratorio. Amén. Donde nos preparamos los llamados al reino para heredar ese reino, que solamente los van a heredar, hermanos, los santos. Donde van a morar los santos. Gloria Amén, sea gloria al al Señor. También vamos a ver bautismo del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas y el fruto del Espíritu. Pero me gustaría que recordáramos a grandes rasgos lo que tuvimos el martes pasado, Samuel. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Bendito sea el Señor. Hemos hablado de arrepentimiento, ¿verdad? De justificación. Sabemos de justificación. De regeneración. De regeneración. El nuevo nacimiento. Volver el hombre, ¿verdad?, a su estado natural. Que Dios, amén, a que Dios lo formó, su estado natural, regenerando el hombre de pecado. La santificación. La santificación fue el último punto del cual hablamos. Entonces la Que santificación, nos dice, pastor, que la santificación es la segunda obra definida de la gracia. Y recuerden que tenemos una tarea para hoy, que es precisamente cuál es la primera obra de la gracia. Se te acabaron los papelitos. A las primeras 10 personas que llegaron, le entregamos un papelito. Usted va a poner su nombre y en el otro lado, exacto, usted va a escribir cuál es la primera obra de la gracia. ¿Cuál es la primera obra de la gracia? El martes pasado hablamos de la santificación, que es la segunda obra definida de la gracia. Y nos fuimos con el compromiso de investigar cuál es la primera obra de la gracia. Usted lo escribe y se lo va a entregar a mi asistente. Levante la mano. Amén. Sí. ¿Cuál es esa primera obra? primera obra de la gracia. Nos fuimos con la tarea de investigar. Así es que aún los hermanos que no estuvieron aquí, que le damos la bienvenida a Otto. Gloria a Dios, qué bueno que está por acá, haciendo esfuerzo. Qué bueno. Pero la doctrina de la iglesia no es nueva, no es de estos días. Y para ser bautizados tenemos que ser doctrinados. Así que usted, dígale al Espíritu Santo que le recuerde. Y entonces escriba ahí cuál es esa primera obra de la gracia. Vamos a entrar, Samuel, entonces al primer tema que nos toca hoy, que es santidad. ¿Qué es santidad, pastor?
La santidad es la condición. Vamos por paso, ¿verdad? Arrepentimiento. Ajá. Nos arrepentimos y dejamos de pecar. Ya venimos a ser entonces una nueva criatura en Cristo Jesús. Justificación. Al dejar de pecar, alcanzamos la justificación delante de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Alabado sea el Señor. Entonces, La convicción también, pastor. la convicción es lo que nos trae a reconocer a Dios. Y no hay salvación sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que lo primero que nos acerca a Dios es la fe. Así es. Amén. Porque es necesario que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso le estamos buscando, ¿verdad? Para alcanzar ese galardón que Él ha provisto para todos nosotros. Justificados. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de nosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. Amén. Para todos aquellos que obedecen. Entonces, hablamos de la santificación, que es la segunda obra definida de la gracia. Gloria al Señor. Pasamos a la santidad, que dice aquí que la santidad es la condición de estar libre del pecado. Cada uno de esos pasos nos llevan a acercarnos a Dios. Así es. Y mientras más nos acercamos a Dios, entonces vamos creciendo en santidad. Vamos creciendo en pureza. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces llegamos a la condición de estar libre del pecado. Una condición hecha posible a través de la experiencia de la santificación. De la santificación hecha en el corazón humano por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pastor. Dijo el Señor al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, Dios requiere que el hombre viva sin pecado en este presente mundo. Y muchos dirán y se preguntarán: ¿vivir sin pecado en este mundo? ¿Y cómo se podría vivir sin pecado en un mundo de pecado? En un mundo que por donde quiera que usted está, donde quiera que usted camina, gloria al Señor, lo que se respira es pecado. Amén. Pero el Señor proveyó, bendito sea el Señor, para que usted y yo pudiéramos alcanzar esta condición que es, no solo es importante, como le decía antes, es imprescindible para el cristiano en particular, para la iglesia que el Señor va a levantar. Alabado sea el Señor. Para la iglesia que el Señor va a llevar un día a su morada eterna. Decía. También, pastor, usted decía que alguien puede pensar que es imposible vivir sin pecar en este mundo. Así precisamente un mundo lleno de pecado, ¿verdad? Pero la palabra también nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí nos dice que Dios ha provisto los medios a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. O sea que el Señor no nos ha dado un mandamiento: vivan sin pecado, y nos ha dejado sin las herramientas. No, Él nos ha dicho que vivamos sin pecado, pero nos ha dejado las herramientas de cómo podemos vivir en un mundo pecaminoso sin pecar. ¿Y qué es pecado? Pecado es hacer todo aquello que a Dios no le agrada. Eso es pecado. Toda transgresión, violación
a los mandamientos de Dios, eso es pecado. Vivir una vida irresponsable delante de Dios, eso es pecado. Pecar contra Dios es desobedecer Desobedecer su palabra. Algunos creen que pecado solamente es matar y robar. Robar. Pero no, la Biblia dice claramente, toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia a Dios es A pecado. Dios, porque el mandamiento está dado. Sin santidad nadie verá al Señor, y los pecadores no entrarán al reino de los cielos. Así es. Vamos a invitarle, hermanos, a leer algunas de las citas que tenemos acá. Y vamos a buscar a Lucas 1, 74 y 75. Vamos a ver, como dice Samuel, rapidez bíblica. Lucas 1, 74, 75. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Qué dice? Parece que tiene problemas los dos. Que librados de nuestros enemigos, sin temor los serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ay, Todos nuestros días. ahí está, ¿verdad? Porque es un mandato. Vamos a repetirlo, Samuel, al pasito ahí. Que librados de nuestros enemigos. ¿Y quién nos libró de nuestros enemigos? El Señor. Sin temor. Oiga bien, sin temor, Él dijo, no temáis manada pequeña, porque plugo el Padre daros la salvación. Sin temor, le seguiríamos, le serviríamos a Él. En santidad. Oiga bien, ¿cómo es que se le sirve a Dios? No hay otra forma de servir a Dios. Servirle a Él en santidad. Él requiere que le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él. Todos los días. Un día, ¿cuál? ¿El martes, el lunes o el miércoles? Los días el de jueves, fiesta. o el viernes, o los días feriados, Todos o los los días de días. trabajo. Y los feriados entonces cogemos vacaciones, porque hay muchos que los días feriados cogen vacaciones. No, la palabra de Dios dice todos los días nuestros, De nuestra vida. todos los días que respiremos en esta tierra. Estamos llamados a vivir en santidad. Todo lo que salga de nosotros debe demostrar que somos diferentes. Todo lo que salga de nosotros, todas nuestras actitudes, eso es lo que cambia la sangre de Jesucristo cuando viene a nuestros corazones. Las actitudes humanas, ya, gloria al Señor, son echadas a un lado por la actitud que debe tener un corazón que ha sido lavado con la sangre de De Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué? Sencillo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia De todo todo pecado. pecado. ¿Qué es lo que atrae al hombre a pecar? Es el pecado. El pecado atrae al pecado. Entonces, cuando ya estamos libres de pecado, bendito sea el Señor, Gloria a entonces Dios. ya no nos atraen las cosas del mundo, sino las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, algo importante que yo he estado pensando es cómo es progresivo alcanzar esa estatura espiritual que el Señor quiere que nosotros logremos. No podemos saltar ninguno de esos pasos. No podemos decir, bueno, a mí no me gusta, por ejemplo, no me gusta la santidad. Voy a ir al siguiente paso. Porque en la santidad hay que aguantar muchas cosas, hay que negarse a sí mismo, tengo que dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan, pero a mí me agradan. Voy a saltar ese punto, pastor. Pero el Señor dijo
el que quiera venir en pos de mí, ¿ves? Niéguese a sí La mismo. voluntad, ¿verdad? Fíjese ahí, el que quiera venir en pos de mí, entonces tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pastor, entonces, desde el primer punto, que es el arrepentimiento, a todos los demás, en el orden que sigue, es lo que debe procurar el cristiano, que valga la redundancia, quiere vivir para Dios. Que quiere vivir para Dios. Ay, santo, eso está poderoso, Así mismo. pastor. Y entonces ahí se nota que no solamente es la voluntad de Dios, sino que un corazón regenerado debe estar dispuesto a pagar el precio. Un corazón regenerado, un corazón cambiado, lavado con la sangre de Jesucristo, debe estar dispuesto a pagar el precio. El que quiera tiene que salir de la voluntad del hombre también. El que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tomar la cruz. No la cruz que tú quieras llevar, porque algunos se la pueden encontrar muy pesada, como hay muchas anécdotas, ¿verdad? No, sino llevar su cruz, llevar mi cruz, llevar la cruz. Fíjese que es en singular, la cruz única. No una cruz pequeña, una gran, no, la cruz. La que me toca. La que me toca. Y la seguirme, mía. Y seguirme. Llevar su cruz. También, pastor, esa expresión, llevar. Sí, eso mismo. Yo quiero que alguno de ustedes me dé alguna opinión. ¿Qué sería, qué significa para ti llevar la cruz? Llevar su cruz, su propia cruz. Miren que Araceli y su esposo son pareja, pero la cruz de Araceli es la de ella y la de su esposo es la de su esposo. Qué travieso. El Señor en un momento determinado le dijo al Padre: Padre, si es posible, quita de mí esta cruz. Ahora no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su voluntad. Hay una anécdota que creo que se la he contado a ustedes, de alguien que dice que andaba en una cruz, pero que le pesaba mucho, y llegó al almacén donde estaban las cruces, y le dijeron que entrara al almacén y buscara la que él quisiera, la que más le acomodara, la que más le acomodara. Y él entró al almacén, dio vuelta, buscó y buscó, y al final salió con su propia cruz. Salió con la misma que entró. Otra anécdota dice de dos que iban caminando cada uno con su cruz, pero había uno que iba quejándose todo el camino, y como la cruz era de madera, llevaba un serrucho y le cortaba un pedazo, porque era muy pesada, y le fue cortando pedazo y pedazo. Llegó un momento cuando llegaron a un lugar que parece que el puente lo dejaron a media, ¿verdad? Solamente tenía los muros. Entonces, para cruzar había que extender la cruz sobre los muros. El que tenía su cruz completa la extendió sobre los muros, caminó sobre ella y fácilmente pasó al otro lado. Pero el que iba cortándole
un pedazo a la cruz, entonces cuando llegó no le alcanzó y tuvo que quedarse de este lado. La Biblia dice, hermano, medita estas cosas y ocúpate en ellas, y el Señor te dé entendimiento en todo. Medita estas cosas. Gloria a Dios. Ocúpate en ellas. Ocúpate en ellas. Porque muchas veces nosotros estamos muy despreocupados y pensamos que la vida espiritual es así. No, sed santos porque yo soy santo. Si tú quieres vivir entonces al lado mío, allá arriba, tienes que ser santo. Gloria a Jesús. Tienes que ser santa porque esta es una condición que hay que alcanzar antes de salir de aquí para allá. Porque no es allá que se va a alcanzar el grado de santidad para vivir allá. Para vivir allá hay que alcanzar el grado de santidad antes de salir de aquí. Un segundo, vamos para que el micrófono, use el micrófono. Amén. Amén. Continúo diciendo, inicio, que en mi opinión diría que la cruz sería la carga que Dios hace referencia cuando dice, venid a mí, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Al referirme también en términos carga, a mi opinión personal quiero decir como problemas, tanto puede ser personales, sociales, económicos, cívicos, etcétera, etcétera. Amén. 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 Así es. Así es. Muy buena respuesta. No se La puede- santidad, perdón, no se le puede ir cortando pedazos, ni tirando una cruz para tomar otra. Hay llevar que llevar su cruz. su propia cruz. Muy bien, como usted dijo, pastor, la santidad es un mandamiento del Señor. Los mandamientos no se cuestionan. Los mandamientos son órdenes, son leyes y siempre son dados por personas en autoridad y no se cuestionan. A Dios no le podemos cuestionar. No podemos decirle, pero ¿y por qué hay que ser santo? No se cuestiona a Dios. Entonces es un mandato, es imperativo. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que tratar de ser, o estamos obligados a imitar al Señor. Y en la santidad, ahí no hay rejuego, No hay fuerza floja. no hay rejuego. Vamos a vivir en un reino santo y por consiguiente, para vivir en ese reino, la condición es ser santo. Sí. No hay otra. Esa es la sentencia. Bien. Primera de Pedro 1, 14, 16. Para avanzar, solo vamos a leer algunas escrituras. Pero anteriormente me llamó la atención, pastor, cuando dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero, perdón, esta es la escritura que está, ser santo porque yo soy santo, es la escritura que está en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Sí, Pero fíjense, dice, el estado, es una condición la santidad, es un estado que usted adquiere a través de la fe primero, el arrepentimiento, la justificación, la regeneración, amén, para llegar a ese estado. Entonces dice, es el estado de estar libre del pecado. del pecado, del dominio del pecado, el hecho posible, Hecho hecho posible por la obra Santificadora santificadora y purificadora de de Dios. Dios. Y tenemos Romanos 6, 11 al 14, Y Primera de Corintios 6, 6, el verso 11. 6, 11. ¿Alguien lo tiene rapidito ahí para que le podamos leer esa escritura?
Sí, Romanos 6, 11 al 14, ¿qué dice? Oiga bien, así también vosotros. Esa palabra quiere decir, a veces la confunden nosotros con vosotros. No es igual. Nosotros soy yo, pero vosotros son ustedes. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué es? Perdón, ¿y qué es algo muerto? Es algo que no tiene movimiento. A un muerto hay que cargarlo, porque si no, el que cayó muerto ahí mismo se quedó. Entonces estáis muertos, dice otra escritura, en vuestros delitos y pecados, para vivir para gloria de Dios. Sigue, hermano. Amén. Sentáis. Que no permanezcáis, o sea, después que venimos a Cristo no podemos permanecer en el pecado, en nuestros delitos y pecados. ¿Algo más? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumento de iniquidad. Amén. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Así es. Aunque vivimos dentro del pecado, pero no practicamos el pecado. Pastor, permítame poner el ejemplo del pez. Así el es. pez vive en el agua salada. Sin embargo, cuando lo compramos, que es pescado, tenemos que ponerle sal, porque él no se contamina con la sal y es su hábitat, es donde vive. Entonces nosotros bien podemos vivir en este mundo sin pecar delante del Señor. Amén. Señor. Amén. Porque son dos cosas, hermanos. El Señor nos dejó la herramienta y también está la voluntad nuestra, como siempre dice el pastor. Nosotros queremos vivir sin pecar delante de Dios, y entonces esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario que nos limpia, y el Espíritu Santo que nos ayuda y que nos fortalece, gloria sea al Señor, nosotros vamos a poder en el nombre de Jesús, no por nuestra fuerza, porque de nosotros mismos nada podemos hacer, pero el Señor nos ayuda. Amén. Y el Espíritu Santo está ahí, hermano, pendiente a saber, a escuchar qué es lo que nosotros queremos hacer para Él venir, pastor, y ayudarnos Y el Espíritu y fortalecernos que es mi y guía. llevarnos a alcanzar ese vivir sin culpa delante de Dios. Pero permiso, pastor, ahorita yo quería señalar lo del texto que le digo, que dice, seguid la paz con todos. Okay. Hay que detenerse ahí, porque es muy bueno yo seguir la paz con la gente que me cae bien, con la gente que me quiere, con la gente que me mima, con la gente que tú y yo pensamos igual. A ti te gusta lo mismo que a mí, la gente que tú y yo, y hacemos un coro, como dicen, y sigo la paz. Es muy bueno seguir la paz con las personas con las que yo me identifico. Pero ¿sabes qué pasa? Oh, sorpresa, el Señor nos dice que no hagamos acepción en el asunto de seguir la paz, que hay que seguir la paz aún con aquella persona que tú puedes saber que tú no le cae bien, aquella persona que tú puedes saber que está hablando mal de ti, aquella persona que tú puedes saber que tú no eres santo de su devoción, pero que el Señor te dice, tiene que seguir la paz con ese también. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en el asunto de las cosas del Señor, no es a como yo quiera, no es, y la niña, amén, amén. No es a lo que a mí me guste, no es a lo que a mí me acomode,
Es como dice el Señor que tenemos que hacerlo, pastor. Por eso es que es una condición. Es una condición donde no nos debemos a nosotros mismos, sino a la voluntad Míralo ahí. de Dios. Mira qué lindo. Seguid la paz con todos. Todos. Amén. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esa es una expresión ahí que todos nosotros debería hacernos temblar. A todos nosotros deberíamos hacernos temblar. Seguir la paz con todos y oiga bien, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y todo lo que estamos en este camino es con el propósito de ver al Señor. Amén. Es con el propósito de juntarnos con Él allá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero para juntarnos con Él allá tenemos que salir de aquí en santidad. Y a nadie se le dijo que era fácil. No, Gloria a Dios. usted va a tener que amar hasta el que le odia. Y por eso dice seguir la paz con todos. Y la santidad. Y la santidad. Y advierte, sin la cual nadie verá al Señor. Es un texto, hermano, que quiere que el Señor con él, con esas palabras, quiere tocar las fibras mismas de nuestro sentido, las fibras mismas del corazón. Son palabras que transforman el alma. Son palabras que cambian, que necesariamente tienen que cambiar el corazón. Tienen que renovarnos. Porque queremos ver al Señor. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Pastor, y ahí está el texto de la cita bíblica de 1 Tesalonicenses 4:7, que dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. La santidad también debe ser la meta colectiva de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Aleluya. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que es importante que se den en la persona, en el cristiano o en el creyente, todos estos puntos que estamos observando, a fin de que se pueda cumplir lo que el Señor quiere en nosotros. Y Él quiere que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas. Si fuimos llamados de las tinieblas a la luz, que en este aspecto significa pecado, tinieblas, pecado, tinieblas, pecado. ¿Y quién es la luz? Cristo. Jesucristo. Dice, fuimos llamados de allá, de una vida pecaminosa. Y no hay que detallar lo que es una vida pecaminosa, porque todos sabemos. Y ya dijimos que el pecado es hacer todo lo que a Dios no le agrada, es desobedecer a Dios. Pero Él nos llamó ¿a qué? A su luz admirable. Por eso, aleluya, por eso uno de los puntos nos habla del nuevo nacimiento. Amén. Que hay que nacer de nuevo. Y no de carne, no de agua. No humano, sino nacer de agua y del Espíritu de Dios. Para poder nosotros vivir en esa luz admirable que el Señor quiere. Y esa cita es 1 de Pedro 2:9 al 10. Pero yo quiero hacer énfasis, fíjese ahora, en el vocabulario, este vocabulario que el Señor usa, o que Pablo usa cuando le escribe a la iglesia en Tesalónica. Y dice, así que amados, que es una expresión que cuando yo le digo que quiere tocar las fibras mismas del corazón. No le está hablando a cualquier persona, le está hablando a la iglesia. Porque esa carta fue escrita a la iglesia en Tesalónica. Y le dice, así que, amados, hace pausa, así que, amados, pues si tenemos tales promesas,
de heredar el reino eterno de los cielos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces limpiémonos de toda, De toda inmundicia, de inmundicia carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Temor es respeto. Cuando el hijo, la hija, le tiene respeto, cariño y respeto a sus padres, ¿qué sucede? Que Se obedece. porta bien, obedece. Obedece, hermano. A eso es lo que nos está llamando la palabra, a obedecer, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que es temor, lo que significa temor aquí, respeto al mandamiento, respeto a la palabra, que es un mandamiento, como decía la hermana Telma, que debemos seguir. No es si tú quieres o si tú puedes, si tienes deseo. No, es un mandamiento. Seguir es un mandamiento que nosotros debemos seguir. O de lo contrario, la sentencia está dictada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Podemos continuar con el próximo? Entonces la santidad debe ser la meta colectiva de toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a nosotros de las tinieblas a la luz admirable. Les recuerda eso siempre, la santidad también debe ser la meta colectiva de toda la iglesia, porque la iglesia que se va al cielo es una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas ni cosas semejantes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Por eso el Espíritu Santo inspiró, y si usted se da cuenta, estas escrituras, estas palabras, a cada una, el apóstol le escribía ¿a quién? ¿A la gente de allá afuera? No, a la iglesia, a nosotros, para que lleguemos a esa condición. La iglesia está llamada a llegar a esa condición. Amén. La iglesia está llamada a vivir en santidad, como el pez en el agua, salada. Y no se contamina. Y quizás es una de las carnes más desabridas, ¿verdad? Así es. Así es. Hay que ser, pero sazonada, después que está sazonada. O sea, sin sabor. Es muy difícil que alguien saque un pez ¿verdad? Y lo cocine así y pueda comérselo. Tiene que ser sazonado. Así es. Hay que echarle sal. Así dijo el Señor, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que debe estar en la mente santa de un cristiano. El pez está en el mar, pero que es salobre, pero no es salado. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. No practicamos las cosas del mundo. No vivimos para el mundo. Estamos llamados, la iglesia está llamada a vivir para Dios, para gloria de Dios. Y solo le vamos a dar gloria cuando vivamos en santificación, cuando vivamos en santidad. Porque somos, ¿qué cosa? Somos un pueblo apartado para gloria de Dios. Él nos sacó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Pueblo apartado, gente santa, real sacerdocio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos aquí el bautismo con el Espíritu Santo. De santidad, cuando adquirimos, ya llegamos a esa condición, entonces estamos preparados para recibir el bautismo del Espíritu Santo, o lo que conocemos como la promesa, ¿verdad? El Señor dijo, yo me voy, pero rogaré a mi Padre que enviará. Primero dijo, me voy, pero no os dejaré huérfanos, no los dejaré desamparados. Rogaré a mi Padre y Él enviará el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que estará, oiga bien, con vosotros. Con y en vosotros. Y entonces nos guiará a toda verdad. verdad. Aleluya. Nos enseñará y nos Todas recordará las cosas.
todas las cosas, nos enseñará primero y luego nos recordará todas las cosas y nos guiará a toda verdad y a toda buena obra. Es decir, que si alguien por ahí le dice a usted que tiene el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo obra en él, entonces debe dar algo que se llama el fruto del Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante. Si no, es un mentiroso. Debe dar evidencia. Es un blasfemo. La evidencia debe estar ahí. Porque debe estar la evidencia de que tiene el fruto, de que tiene el Espíritu Santo. Y eso se muestra en la obra y en la vida que vive delante de Dios y delante de los hombres. Así es. Tener el Espíritu Santo nos marca. Gloria sea al Señor. Amén. Tener el Espíritu Santo nos marca. Tener el Espíritu Santo es una señal de que Dios mora en nosotros, de que somos hijos de Dios, cuando Él pone su Espíritu en nosotros. Es como cuando el padre le da su apellido a su hijo, ¿verdad? Es apartado, ya más nadie le puede dar el apellido. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora somos hijos de Dios. Gloria sea al Señor. Y el Espíritu Santo entonces, como una marca, actúa a través de nosotros para darle la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del El Señor. bautismo con el Espíritu Santo es la experiencia subsiguiente a la santificación. Yo estoy maravillada recordando todo esto, porque a veces nosotros decimos, no hay una manifestación del Espíritu Santo, la gente no está siendo bautizada, y a veces hacemos unos servicios y queremos que en ese momento la persona reciba. Y le decimos, recibe, recibe y recibe. Y no recibe nada. ¿Qué va a recibir si no tiene las condiciones? Ay, santo. Alabado sea Dios. Esto es poderoso, hermano. Amén. Esto es poderoso. No quejándome, pastor, que al pastor no le gusta que me queje. Pero aquí esto debería estar lleno, lleno, lleno. Para ese conocimiento, porque aunque cuando yo me bauticé, se me dieron, pero ¿y cuántos años hace? Y también todos los hermanos fueron doctrinados. Pero tenemos, hermanos, que recordar que si nosotros no tenemos esa condición que hemos estado señalando acá, no vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. No que lo dice Telma, es la palabra. Mire cómo lo dice ahí: el bautismo con el Espíritu Santo, experiencia subsiguiente ¿a qué? A la santificación. Y un punto. ¿Y por qué? Porque cuando usted se va a mudar a una casa, sea que la alquiló o que la compró, lo primero que hace es limpiarla. Así es. Y ponerla en condición para vivir. Ponerla en condición para que sea su morada, donde usted va a vivir con su familia. Usted busca cada detalle, limpia todos los rincones, la pinta, la prepara. Y entonces luego que está apta para vivir, es que usted se muda. Entonces así también es el Espíritu Santo. Él no mora en templo sucio. ¿Y cuál es el templo del Espíritu Santo? Es la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? ¿Los bancos? ¿O este templo? No, somos nosotros. Entonces, en la santificación, entonces Dios nos limpia, nos prepara. Vamos dando paso por paso hasta llegar a la santificación, donde el Señor nos prepara definitivamente, donde se va toda raíz de pecado, toda raíz de amargura, porque cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona de los pecados que hemos cometido. Pero hay algo que se llama la raíz del pecado.
que debe ser eliminada. Y el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, entonces estará en condición para que el Espíritu Santo venga y habite y more en nosotros y no nos deje pecar. Nos guiará entonces a toda verdad y a toda buena obra. Cuando le damos esa oportunidad en nuestra vida y le decimos al Espíritu Santo que controle, que nos guíe. Y como dijo el salmista, tómame de la mano para que mi pie no tropiece en piedra. Y entonces ya la condición es que el corazón, la disposición suya, está dispuesta a obedecer, a seguir el mandamiento, a guardar la palabra. Bendito sea el Señor, y que todos tus pasos estén acorde con lo que ha sido enseñado por el Señor. Amén. Pastor, hay una evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y esa evidencia es hablar en otras lenguas, como el Espíritu dirija. Hay escuelas que enseñan a la gente a hablar lengua. Usted debe saber que no se refiere a ese tipo de lenguas aprendidas, sino que es el Espíritu Santo que va a dirigir, que le va a dirigir cómo usted debe hablar. No se preocupe por aprender, que en un momento cuando estemos listos, preparados con todos esos pasos, va a venir el Espíritu Santo a nuestra vida y vamos a decir unas palabras que ¿qué fue lo que dije? No sé. Y algo más. La Biblia no dice que usted va a pasar todo el tiempo hablando en otras lenguas. Así es. No dice que son muchas ni que son pocas. Y no dice que a cada rato usted va a estar brincando y saltando y hablando lengua. No, la Biblia dice que el hablar lengua es la condición inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dios te pone en condición para que el Espíritu Santo more en ti. Ahora, de ti va a depender que el Espíritu Santo siga, more, viva en ti y te guía a toda verdad y a toda buena obra. Porque Él no mora en templo sucio. Él mora en un templo santificado. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y nosotros tenemos que estar claros en esto, porque hay mucha gente que piensa que el que tiene el Espíritu Santo es el que anda brincando y saltando por ahí. Y hay muchos que andan por ahí brincando y saltando y supuestamente hablando cababá y todo el tiempo y no tienen ningún Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está muy lejos de ellos. ¿Y cómo usted se da cuenta? Por la vida, por la obra, por el fruto. Que eso lo vamos a ver más adelante, el fruto. Para que podamos ver el fruto del Espíritu Santo. La mata de guayaba es lo que da guayaba. Usted no puede ir a buscar otro fruto a la mata de guayaba. O a la mata de coco. No, el coco da coco y la guayaba da guayaba. Así es. Y así mismo es alguien que tiene el Espíritu, que el Espíritu Santo mora en él. Bien. El Espíritu Santo viene para llenar el templo, ya hecho limpio mediante la santificación, mismo que hemos estado hablando. Y es un don, o sea, es un regalo de Dios en respuesta a la oración de Cristo. Porque Cristo dijo, yo me voy, pero yo no quiero dejarlos a ustedes huérfanos. Yo me voy, pero yo le voy a pedir al Padre que envíe al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ustedes y en ustedes. Y es un don. ¿Y qué es un don? Un regalo. Un regalo. Entonces, un regalo de Dios. Un regalo de Dios. No porque nosotros lo merecíamos, dice la Escritura, sino que es un regalo de Dios. Amén. Concedido precisamente por la petición de Jesús. Ahí tenemos las citas bíblicas, Mateo
3:11, Lucas 24:49 al 53 y Hechos 1:4 al 8. Como le dije, hermano, traer su libretita para anotar y puede leer esas citas en su casa. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero hay unos requisitos, hay un formulario que llenar, hay una condición que tenemos que tener para que esa promesa de bautismo del Espíritu Santo se haga una realidad en nuestra vida. El bautismo del Espíritu Santo, como ocurrió en Pentecostés y en otros lugares subsiguientes, en el libro de los Hechos, capítulo 8, 14 al 17, capítulo 10, verso 44 al 46, y el capítulo 19, versos 2 al 7. Es una experiencia definida que sigue después de las experiencias de la salvación y la santificación, o que puede ir acompañado de las mismas hasta de manera simultánea. Porque usted podrá decir, pero, o tener el conocimiento de una persona que no duró tantos años, una persona que vino al Señor, se arrepintió, recibió estas bendiciones y fue bautizado en el Espíritu Santo. Aquí nos lo dice bien claro. Es una experiencia definida que sigue después de la experiencia de la salvación y la santificación, o que puede ir acompañado de las mismas hasta de manera simultánea, o sea, hasta al mismo tiempo, porque Dios obra como Él quiere, porque Él es soberano y con el que Él quiere. Jesús le dijo a sus discípulos: porque está con vosotros y será en vosotros. Juan 14, 17. Esta morada es una experiencia definida e instantánea, descrita en las Escrituras por la palabra bautismo, y que es acompañada de la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablen. El Espíritu Santo vino, fue enviado por Cristo. Hechos 2:33. ¿Para qué? Para redarguir al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Qué significa esa palabra, redarguir? Redarguir. Vamos a ver, Araceli, vamos a buscarla. Para tener la precisión. Gloria a Dios. Redarguir. No, es redarguir. 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 ¿Qué es? Arguir. Es arguir, pero redarguir. Entonces, Jesús dijo que para redarguir al mundo de pecado. Que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo de pecado. Exactamente, y Él vino a librar al mundo del pecado.
Entonces, al mundo de pecado y de justicia y de juicio, para servir como guía y director de la iglesia. Y alguno me diría, ¿y cómo el Espíritu Santo vendría para servir de guía y director a toda la iglesia? Sin embargo, hay mucha gente que supuestamente tienen el Espíritu Santo o que están en la iglesia y no se dejan guiar por el Espíritu Santo. O aparentemente el fruto que usted ve en esas personas demuestra que no se están dejando guiar por el Espíritu Santo. O como dice la Escritura, que el Espíritu Santo está muy lejos de él. Y es precisamente para servir de guía y director a la iglesia, para revelar las cosas de Cristo. Pero ¿a quién el Espíritu Santo guiaría, hermano? O guía. Es a quien se deja guiar. No se impone. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo guía al que se deja guiar. Por eso la salvación es voluntaria. Usted decide si quiere ser salvo o no quiere serlo. Aunque la sangre de Jesucristo fue derramada para todos, para todo aquel que cree. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Es algo voluntario para redarguir al mundo de pecado, para convencerlo de que es pecador y de justicia y de juicio, y entonces para servir como guía y director de la iglesia. y mira qué importante, dice, y para revelar las cosas de Cristo. El Espíritu Santo, Él os revelará, enseñará todas las cosas y nos guiará a toda buena obra. Nos reprende, nos exhorta, nos equipa para el servicio. Amén. ¿Cuál es el servicio? Predicar la palabra del Señor. Dice que Él nos equipa, el Espíritu Santo viene para prepararnos, para nosotros hacer ese servicio de predicar el Evangelio a toda criatura. Y darnos poder para el servicio. Por lo Bien. tanto, es importante que los creyentes, algunos procuren recibir tanto el bautismo, como dicen Hechos 2, 38, 29, como su plenitud. O sea, su llenura. Como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 5, verso 18, para que se puedan familiarizar con su liderato y dirección y participar, esa palabra, y participar cooperativamente en su obra. O sea, cooperativamente, que estemos, hermanos, dispuestos, que no es que Él nos guíe, es que tenemos que dejarnos guiar. No es que Él nos lleve, es que tenemos que dejarnos llevar. Es que tenemos que humillarnos para darle la oportunidad a Él, no solo de que entre a nuestras vidas, sino de que nos guíe. Amén. Gloria a Dios. Que nos guíe y que seamos capaces de escuchar, de obedecer, de escuchar el consejo, de oír la orientación. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, nos dice tanto para la madurez personal cristiana como para servir en la visión de Cristo para el mundo. Amén. Predicación del Evangelio de salvación. Vamos a continuar. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hablar en otras lenguas, el hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu diría, es la evidencia inicial y física del bautismo,
con el Espíritu Santo. Esta es una experiencia distinta al don de lenguas, que es uno de los 9 dones del Espíritu. Juan 15, 26, Hechos 2, 4, 10, 44, 46, 19 y 6. Pastor, el tiempo se nos acabó, así es que vamos a continuar la próxima semana y ustedes tienen unos papelitos, las primeras personas que llegaron, y si usted va a escribir ahí brevemente, si no lo ha hecho. Ya lo tiene. Amén, venga, pase por aquí. Vamos a verlo. 2 minutos, Samuel. Vamos a ver. Samuel, ¿me puede ayudar a leer? Yes. ¿Para el ganador o para los ganadores? ¿Cómo es? Bueno. Aquí tengo este que dice: gracia de Jesús, por su gracia soy salvo. La hermana, quien escribió esto, no. Ay. Mira, bueno. El arrepentimiento nos dice aquí. El arrepentimiento. Pastor, mire, agarre ese papelito ahí, porque el arrepentimiento también. La gracia es la salvación, porque esto no es por obra, para que nadie se gloríe, sino por gracia, que es Jesucristo. Joan, yo quiero que tú me digas cuál es la primera obra definida de la gracia. Sí, ¿cuál es? Porque la Biblia dice que la segunda es la santificación. Entonces se ha preguntado, si la segunda obra definida de la gracia es la santificación, entonces ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál sería la primera? Obra definida de la gracia. Si la santificación es la segunda. Y toma tu papelito, ven, toma. Toma, porque cuando yo termine con eso, lee tu papelito para que tú me contestes. Aquí hay otra que dice: la gracia Yancori, venga, tenga su papelito, Yancori, porque usted también ahorita me va a decir. Samuel me va a dar 2 minutos. Bueno, esta persona lo escribió, mire que tú no tienes para qué correr, pastor. La primera obra de la gracia, lo dijo esta persona, pero hay otro papelito. Esta persona dice el arrepentimiento. Esta persona. Se acabaron. Vamos a ver, Joan, dime, ¿cuál es la primera obra de la gracia? Claro, varón. ¿Y usted, Yancori? ¿Qué? Entonces venga, Joan, pase para acá. Y venga, y déjeme ver los papelitos que yo le di, pastor. Esta es Araceli. Araceli, venga. ¿Quién más? ¿Quién es? ¿Quién más? La primera obra de la gracia es la salvación. Sí, ella contestó. Eso es. ¿Quién más? Gracias de Jesús, por su gracia soy salvo. ¿Quién? Sí, pero que la escribió. ¿Cómo dice acá, pastor? El nombre. Maireni.
Mayreni no está aquí. Mire a ver. Pianelli. Ella dice que no es ella. Mira a ver qué está Manauri. ¿Quién es Manauri? Ah, Manauri. Venga. Y también Consuelo. Venga. Gloria a Dios. Entonces, ¿tenemos cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 5, pastor, 5 regalos. Aleluya. Entonces, hermanos, la primera obra de la gracia es la salvación. La primera obra definida. Definida de la Y la segunda es, La santificación. pues vamos a darle un aplauso a esta gente. Aleluya. Y vamos a darle su regalo. Precisamente hay 5 regalos. ¿Cómo? Ta, 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 ta. Aleluya. Aleluya. ¡Ay, un aplauso! Gracias. Aleluya. Amén. Amén. Dios se les bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor por nuestros pastores. Aplauda fuerte al Señor. Aleluya.